A los medios de comunicación. Hoy es un día muy especial porque hay que celebrar que en la Cámara de Senadores se aprobó con 110 votos a favor, una abstención y uno en contra, la reforma o la propuesta de subcontratación. Es histórico. En la Cámara de Diputados, el 13 de abril del 2021, también fue aprobada esta materia de subcontratación y outsourcing, el cual en las últimas décadas ha aparecido dentro del régimen de contrataciones laborales la modalidad de subcontratación a nivel mundial. México no es la excepción. Sin embargo, esta figura no se contemplaba en la Ley Federal del Trabajo. Muchas de las empresas empezaron a utilizarla sin ninguna regulación. Es por esto que con la finalidad de actualizar el marco jurídico que rige la subcontratación, se incorporó mediante la reforma de la Ley Federal del Trabajo, publicada el 30 de noviembre del 2012 en el Diario Oficial de la Federación, al reglamentarse mediante la adición de los artículos 15A, 15B, 15C y 15D de la mencionada ley. Sin embargo, aquí debo aclarar que fue parte de las reformas estructurales que se hicieron en este periodo y el cual hoy en día ratifico esa celebración porque finalmente la subcontratación queda regulada en nuestro país. Asimismo, también anexo que en materia de subcontratación, con el propósito de evitar la evasión del cumplimiento de las obligaciones patronales, al señalar tres limitantes, sería solo para trabajo especializado, no se podía subcontratar al 100% de trabajadores y no se podía subcontratar para tareas similares a las que ya se realizaban. Fue un hecho demostrado que varias empresas utilizaron esta figura de subcontratación para bajar los costos laborales y evadir pagos a los institutos de seguridad pública y hacendaria. De acuerdo con el censo de 2004, un alto porcentaje de las empresas contratantes declaraba no tener bajo su razón social a trabajador alguno, lo que provoca, entre otras irregularidades, el incumplimiento en la entrega de reparto de utilidades a los mismos trabajadores. Empresas turísticas, instituciones bancarias, maquiladoras, entre otras, decían no tener ningún empleado. Nada más falso, ya que podemos ir a Bancomer, por ejemplo, y vemos desde cajeros, asistentes, gerentes o personas de servicio a clientes que prestan un servicio a los clientes de esa institución. Así también menciono lo que son aquellas empresas que también se han dedicado a la subcontratación de trabajadores, como por ejemplo las empresas de limpieza, de cocina, igualmente también de algunos servicios médicos, y que estos generalmente prestan servicios especializados a las unidades hospitalarias. Asimismo, también no se ha respetado la exigencia de que la subcontratación se realice exclusivamente para estas tareas, y es común que se viole la prohibición de que se utilice para tareas similares a las realizadas anteriormente. Es una simulación que en sí provoca un menoscabo no solamente en el fisco, sino también en la misma seguridad social de los trabajadores, en la recaudación de impuestos, asimismo también en materia de seguridad social y de vivienda. Es por eso que con esta iniciativa que finalmente la aprobamos en esta honorable Cámara del Congreso y que hoy se ratifica en el Senado, esto da un paso al proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con la finalidad de regular la subcontratación y erradicar los abusos que se han venido
manejando en materia de derecho laboral. Mediante esta propuesta, quiero mencionar que se salvaguardan los derechos laborales y se acaban precisamente los abusos fiscales y el detrimento de los trabajadores y las finanzas públicas, erradicando el uso de artificios legales para reducir los salarios y prestaciones de los trabajadores, la precarización del empleo, la práctica de la elusión fiscal o de las obligaciones de seguridad social, la afectación en materia de previsión social, la imposibilidad de un trabajador a tener una jubilación digna, dada su permanente entrada y salida del mercado de trabajo, y la afectación en materia de reparto de utilidades. Con la reforma al Seguro Social se facilitará hacer una recaudación de las cuotas para el instituto al 100%. El Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores calcula recaudar hasta 2.835 millones de pesos adicionales al evitar la subvaluación salarial. Este incremento en la recaudación de cuotas se debe también a la nivelación salarial como consecuencia de la migración de los trabajadores en subcontratación para equipar condiciones laborales con el patrón real, ya que en este caso pues no habrá simulaciones. El incremento a la recaudación incidirá en el ahorro de cada trabajador en su subcuenta de vivienda, lo que a su vez le permitirá acceder a mayores montos de crédito. Esta reforma también le da más dientes, por así decirlo, a los institutos de materia de fiscalización de las empresas, pues se rendirá un informe cuatrimestral que tendrá que hacer las empresas de servicios especializados, y los institutos le podrán avisar a la Secretaría del Trabajo cualquier incumplimiento que pueda detectar para que la Secretaría actúe conforme a la Ley Federal del Trabajo. En materia de Código Fiscal, otra de las reformas que también contempla la subcontratación, aquí se considera como defraudación fiscal el utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas o realizar la subcontratación de personal. La otra ley que también se modificó es la ley del ISR, donde se establecen obligaciones para que el contratante recabe los comprobantes fiscales necesarios que aseguren el pago de salarios a trabajadores, de pago de cuotas al IMSS e Infonavit e impuestos. La ley del IVA, otra reforma que también se contempla dentro de la subcontratación, el cual plantea que el contratista entrega copia de su registro en la Secretaría del Trabajo y de los comprobantes de pago de contraprestaciones y del impuesto al valor agregado. Con todo ello, estaremos erradicando la evasión fiscal que las empresas abusivas habían llevado a cabo durante los últimos años, pero sobre todo lo más importante de esta reforma, que finalmente termina con esos abusos que se han venido dando para enriquecer a unos cuantos y empobrecer más a los trabajadores. Es por eso que es importante que México se entere que hay que celebrarlo, que en el grupo parlamentario de Morena estamos comprometidos precisamente con el derecho laboral. Le dejo la palabra a mi compañera diputada Verónica Ramos. Adelante, diputada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los presentes y los que nos ven a través del canal del Congreso. La importancia de la presente propuesta, que fue aprobada el 13 de abril aquí en la Cámara de Diputados,
prohibir la subcontratación, entendiéndose a esta cuando una persona fiscal o moral proporciona o pone a disposición de trabajadores propios en beneficio de otra. La iniciativa permite solamente a las empresas que por necesidades de sus esquemas de producción y prestación de servicios deben de recurrir a la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Mediante esta propuesta de reforma se pretende salvaguardar los derechos laborales y acabar con los abusos fiscales y laborales en detrimento de los trabajadores y las finanzas públicas, erradicando el uso de artificios legales para reducir los salarios y prestaciones de los trabajadores, la precarización del empleo, las prácticas de la ilusión fiscal o de las obligaciones de seguridad social, la afectación en materia de previsión social, la imposibilidad de un trabajador a tener una jubilación digna, como lo comentaba la compañera, dada su permanente entrada y salida al mercado de trabajo y la afectación en materia de reparto de utilidades. Se establece la obligación de incorporarse al Registro Nacional de Subcontratación, que estará a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como imposición de multas para quienes no respeten los términos y condiciones que exige la presente ley. Se contempla también la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento de la ley y el otorgamiento de un plazo de 3 meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real. Como dice la compañera, por fin se hizo justicia a los trabajadores de aquí de nuestro querido México y, como siempre, Morena, siempre estamos del lado de las personas que más necesitan. Es un gusto y aplaudimos esta ley. Si me permiten, voy a anexar. También reformamos lo que fue la ley reglamentaria de los trabajadores al servicio del Estado en su apartado B, en el cual también se regulariza o se regula la subcontratación. Es decir, en los trabajadores al servicio del Estado teníamos o tenemos más bien, porque todavía no entra en vigor, pero más bien ya entra en vigor, pero tiene sus transitorios. En esta materia de los trabajadores al servicio del Estado, desafortunadamente son afectados también muchos trabajadores, cuantificando la cantidad entre los trabajadores al servicio del Estado y los trabajadores de la iniciativa privada, contemplamos alrededor de 6 millones de trabajadores. Entonces, con esta reforma tan importante a la Ley Federal del Trabajo, garantiza precisamente esas prestaciones para estos trabajadores, pero en sus ambos apartados, tanto del apartado A como del apartado B. Esto significa que hay una armonización de leyes en esta materia. Yo era lo que quería anexar. Agradezco su acompañamiento y apoyo de los medios de comunicación de aquí de esta Cámara, de aquí del canal del Congreso, y pues muchas gracias.